¿Cuántos disfrutan de la bondad de Dios cada día? ¿Verdad? Es un atributo, es una parte de su esencia, ¿sí? No hay nada malo en él, ni ninguna intención mala para con las criaturas que él ha creado, mucho menos para con sus hijos, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos reconocerlo y alabarle como él se merece. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 40, desde el versículo 40 hasta el 42. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40, 41 y 42. Vamos a leer en esta noche. ¿Lo tiene? Entonces leemos en el nombre de Jesús. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta noche te agradecemos porque una vez más podemos estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, por tu cuidado a lo largo de lo que llevamos de este año, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Lo hemos cantado acerca de nuestra experiencia personal. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Señor, y esto es una realidad. Aunque en ocasiones hemos creído que no había sido fiel porque no había respondido conforme a nuestro querer o a nuestra inquietud, o la inquietud de nuestros corazones, pero tú siempre has sido bueno y tú siempre has sido fiel y siempre has cumplido lo que nos has prometido, Señor. Y como un Padre amoroso nos has guardado, nos has guiado y aún nos has corregido para que a tiempo podamos reencauzar muchas veces nuestras vidas en medio de nuestros errores. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído. Gracias por lo que tú nos hablarás a través de ella. Y te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, afirmándola en nuestros corazones, trayendo a memoria todo aquello que tal vez hemos olvidado o no tenemos presente. Sea tu Espíritu Santo, Señor, confirmando tu palabra en cada vida, Señor, y dándome la capacidad y la sabiduría de transmitirla, Señor, en tu voluntad, Señor, perfecta. Señor, gracias por cada uno de tus hijos que ha podido llegar en un día frío, en un día invernal, pero gracias, Señor, porque no es un sacrificio, es un acto de alabanza, de reconocimiento y de fe hacia ti, Señor. Y oramos por aquellos que no han podido llegar, Señor, y que están tal vez atravesando por tiempos de aflicción o de prueba, Señor. En el nombre de Jesús seas tú sosteniendo, levantando, alentando, Señor, a cada uno de sus vidas, Señor. En medio de la preocupación, en medio del dolor, de la tristeza, sea tu poder, Señor, manifiesto, Señor. Porque tú nos enseñas en tu palabra que tú te haces más fuerte en nuestras debilidades. Porque es allí, Señor, cuando no nos queda otra que recurrir a ti, Señor.
y esperar que tu mano poderosa obre en favor de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio, Señor. Y aún, Señor, en esta hora intercedemos por aquellos que están atravesando tiempos de recuperación, Señor, tiempos de tratamiento, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, porque creemos que la oración del justo es eficaz, lo dice tu palabra, Señor, y por eso oramos y clamamos, Señor. Seguimos orando por nuestra hermana Adriana para que tú puedas completar la obra en ella, y también, Señor, los tiempos de entrega, Señor, de aquella medicación que ella necesita para seguir el tratamiento. Dios amado, en el nombre de Jesús rogamos que tú seas obrando con poder sobre ella, sobre su salud, sobre su cuerpo, sobre cada célula, Señor, de su organismo, en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por la salud, la recuperación de nuestro hermano Raúl y el regreso, Señor, mañana a San Luis, que tú lo guardes, Señor, en el camino, Señor, y lo protejas, Señor, como lo has hecho, de todo mal, de todo daño, Señor, de toda situación, Señor, de adversidad, aún en un viaje tan largo, en esa su recuperación, Señor, esa fractura de su costilla, Dios mío, rogamos que tú seas aplacando todo dolor y ayudándole a regresar bien, Señor. Oramos por la vida de Belén, que está en términos, Señor, para dar a luz. Te rogamos, Señor, que tú sigas obrando en ella y le ayudes a recuperarse, Señor, de todo este tiempo, Señor, de gestación, porque implica un trabajo, un esfuerzo, Señor, que tú seas, Señor, sosteniéndola para que todo salga bien. Oramos, Señor, por la salud de Ramiro, por su recuperación, por la salud de Rodrigo, Señor, Pelaye, por esos problemas que tiene, Señor, en su intestino. Dios mío, en el nombre de Jesús clamamos para que tú seas obrando con poder sobre su vida, creyendo que tú, Señor, has de obrar más allá de lo que aún la ciencia y la medicina puede llegar. Gracias, Señor, porque tú siempre escuchas nuestro clamor. Oramos por el papá, nuestra hermana Lorena, Señor, en el nombre de Jesús. Tú seas, Señor, sanando ese pie y ayudándole a recuperar movilidad, Señor, en sus piernas. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, clamamos por la vida de cada uno de tus hijos, la recuperación de Mimi, de su operación, Señor, y de cada uno de aquellos que pueda estar atravesando un tiempo de enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, tu mano poderosa puede obrar, Señor, sobre cada vida y sobre cada corazón, Señor. Gracias, Señor, porque nuestras oraciones llegan ante tu trono como un perfume grato, como un incienso, Señor, porque es la manifestación de gente que depende de ti, Señor, y que necesita de ti. Nos disponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, conocemos que, porque hablamos mucho del apóstol Pedro, que él es uno de los 12 discípulos que Jesús llamó para ser entrenados por él, y luego que cada uno de ellos pudiera continuar la obra que requería luego de su sacrificio y de su muerte y su resurrección, la continuidad de ese obrar, que era a través de la predicación del Evangelio y de la manifestación de la iglesia, ¿sí? El poder del Espíritu Santo en su iglesia. Y él era uno de los discípulos más destacados, el que más preguntas hacía, el que por ahí sobresalía con ciertas actitudes, a veces correctas, a veces incorrectas, pero él era un pescador que fue llamado por el Señor
leíamos ahí que su hermano se llamaba Andrés y que tenía unos amigos, Juan y Jacobo, que también eran pescadores. Todos ellos estaban siguiendo a Jesús. Él era como hombre, era un líder por naturaleza, ¿sí? Lo vemos a lo largo de los evangelios. Pero lo interesante en la vida de Pedro también es que cuando él nació, dice ahí que le pusieron por nombre Simón, ¿sí? Hijo de Jonás. Pero Jesús le dice: te vas a llamar Pedro. Hay un cambio ahí de nombre que pudiera parecer una cuestión normal, pero siempre en la Biblia los nombres están relacionados a las cualidades, a las características, ¿sí?, de la persona, a los propósitos, ¿sí?, el propósito que pudiera tener una persona. Por eso en el Antiguo Testamento vemos que un hombre llamado Abraham, que es padre enaltecido, Dios en un momento le cambia el nombre a Abraham, padre de multitudes, ¿sí? Hay un cambio, un enfoque que tiene que ver con su vida espiritual más que con un nombre simplemente. También en Jacob, suplantador, que Dios lo llama luego Israel, ¿sí?, el que lucha con Dios. Y también significa Dios prevalece, ¿sí? Aunque ahí dice: no, pero si luchó con un ángel y el ángel lo tuvo que tocar en su cuerpo para dejarlo, pero sí prevaleció el propósito de Dios sobre la vida de este varón. Entonces con Pedro ocurre algo similar. Simón, no es muy clara la traducción, puede ser el que oye, auditorio, puede ser que se traduzca como desierto, pero Pedro sí, Cefas, dice ahí, Cefas es el nombre, es lo mismo que Pedro pero en arameo, y que quiere decir piedra o roca. Da a entender una parte de la piedra, una roca, ¿sí?, una fracción. Entonces, si bien, hermanos, el Nuevo Testamento no habla de que cada uno de esos nombres, porque por ahí lo encontramos como Simón, por ahí lo encontramos como Simón Pedro, y por ahí lo encontramos como Pedro. Si bien el Nuevo Testamento no aclara que esto es una cuestión de diferentes etapas de su vida, cuando leemos los evangelios y vemos el contexto en el que cada uno de esos nombres son usados, nos damos cuenta que sí tienen que ver con etapas de formación espiritual en la vida de este varón. Porque si él iba a ser una roca, eso habla de estabilidad, de algo que está bien firme. Pasar de ser una persona inestable, por ahí que funcionaba según sus emociones o que funcionaba según las circunstancias, que era impulsivo, que no tenía paciencia, que hablaba antes de pensar. Bueno, para que llegara a ser ese Pedro, de Simón a Pedro, tenía que pasar por un proceso como todos los hombres y mujeres que encontramos en la palabra de Dios, siervos y siervas del Señor, tuvieron que pasar. Entonces podemos ver entonces 3 etapas marcadas en la vida de Pedro, ¿no? Primero como Simón, después Simón Pedro. Gran parte de los evangelios hablan de esta manera, y luego Pedro, netamente Pedro, especialmente a partir del libro de los Hechos para adelante, ¿sí? Es decir, después de Pentecostés.
Y eso tiene que ver con su carácter y la transformación que Dios realizó en este varón. ¿Sí? Entonces vamos a ir analizándolo y después vamos a ver cómo eso tiene que ver con nuestras vidas. Primero, Simón. ¿Sí? Simón, el nombre natural y también el hombre natural. Fue como llegó a Jesús, siguiéndolo con su fe, con su compromiso, con su pasión, porque no olvidemos que él era pescador, pero dejó todo por Cristo, por Jesús. Entonces, le decía que significa Simón en griego, significa desierto, audiencia. Este representa el hombre antes de ser transformado, ¿sí? Antes de ser tratado, antes de ser procesado por el Señor. Como era el impulsivo, emocional, apresurado, etcétera, etcétera. Que lo conocemos, ¿no? Entonces él podía caminar sobre el agua porque lo veía Jesús y le dijo: si sos vos, manda que yo camine. Y a los 2 minutos, al minuto, están hundiéndose en el agua. Esos contrastes tenía Pedro. O lo tenemos de repente diciendo una gran verdad cuando Jesús preguntaba: ¿quién dicen ustedes que soy? Y tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice: sí, bueno, está bien, Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, ¿sí? Una alabanza, un reconocimiento. Pero después lo vemos que cuando Jesús le dice: tengo que ir a Jerusalén y ahí padecer mucho por los ancianos, y él le reconviene, ¿sí? Le dice: no, Jesús, vos no tenés que ir para allá, apártate de mí, Satanás. Bueno, esos contrastes es lo que encontramos en Pedro, porque de repente le salía el Simón, ¿sí? Entonces, el Simón que era dominado por sus emociones, por las circunstancias. Entonces, primero Simón. Después tenemos Simón Pedro, que es una mezcla de los dos, ¿sí? Simón, el antiguo, y Pedro, el nuevo, el que estaba siendo formado, el que estaba siendo tratado por el Señor. Vamos a ver algunos ejemplos ahí en el Evangelio de Juan. Juan 13:24. Dice lo que encontramos aquí. El contexto es la última cena con los discípulos, ¿sí? Antes de ser apresado y de ir a la cruz. Jesús unos minutos antes les ha dicho que uno de ellos lo va a entregar. Todos se preguntaban quién era. Y según si usted lee todo el contexto, va a darse cuenta que dice que había un discípulo que estaba al lado de Jesús. Era Juan. Entonces en el versículo 24 de Juan 13 dice: a Juan, pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era y de quién hablara. ¿Está bien? Impaciente, no podía esperar, tenía que sellar. Yo quiero saber quién es. Yo no soy, pero quién es. Y como Juan tenía buena llegada, estaba ahí recostado sobre el pecho de Jesús, entendía que era el mejor posicionado para preguntarle. Pero ahí sale esa impulsividad. Juan 18:10. Vamos a otro ejemplo. Entonces Simón Pedro, tanto en el otro caso también era Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. En algún momento, cuando Jesús dijo lo que iba a pasar, Pedro dijo: bueno, ¿qué? Vamos a tener que sacar las espadas. No sé cuántas tendrían. Una espada debe ser un tipo daga, ¿no? Una espada grande. Jesús estaba, luego de la oración en Getsemaní, vienen a buscarlo,
los soldados y los alguaciles no eran los soldados romanos, eran los soldados que tenían la guardia que tenía el sumo sacerdote. Y él, bueno, no fue tan cobarde, porque sacó la espada. Y hermanos, la mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen que él le apuntó a la cabeza. Le apuntó por acá, ¿sí? Pero este soldado se debe haber corrido, por eso le cortó la oreja. Si Jesús no hacía un milagro ahí, hermano, estaba en muy serios problemas Pedro. Antes que Jesús iba a ser el primero que iba a tener problemas, porque era un soldado, era alguien que pertenecía al sumo sacerdote, era una autoridad. Entonces Jesús ahí hace un milagro, pero ahí vemos otra vez, tratando de solucionar las cosas, tratando de arreglar las cuestiones en su fuerza, sin depender del Señor, sin esperar de Él, sin orar antes. Así era, muy impulsivo. Entonces aquí tenía una mezcla, estaba ahí, ¿sí? Ya comprometido con la causa de Cristo, pero que le salía el Simón en su impulsividad. Y finalmente encontramos a Pedro, que es como Jesús dijo: te vas a llamar Cefa, que quiere decir Pedro, y que dijimos recién que significa piedra o roca, parte de una piedra, una roca. Entonces, cuando Jesús dice esto en Juan 1:42, no estaba diciendo que Pedro ya era así. Le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado. Entre el so y será hay un periodo de tiempo, hay un periodo en el que él fue tratado, y eso ocurrió en toda esa trayectoria del ministerio de Jesús, hasta que murió en la cruz y resucitó. Siempre fue tratado. Antes de ir a la cruz, lo negó a Jesús 3 veces. Después, cuando le vinieron a avisar, las mujeres que lo habían visto resucitado, salió corriendo. Él quería siempre llegar primero, él quería, no sé si estaba seguro, él quería comprobarlo él, medio como Tomás dudaba un poco más tal vez, pero todo ocurre hasta que Jesús asciende a los cielos y llega el día de Pentecostés. Cuando llega el día de Pentecostés, junto con los que el número era una cantidad de 120 que estaban en el aposento, orando y clamando al Señor, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y hubo todo un movimiento en el pueblo, porque habían de todos lados y lo escuchaban hablar en sus propios dialectos y decían que estaban ebrios. Entonces ahí se para Pedro y empieza a decir que esto les sea notorio, y empieza: no estamos, son las 9 de la mañana recién, no estamos ebrios, y empieza a predicar. Ese Pedro que era impulsivo, ese Pedro que era temeroso, que siguió de lejos todo el proceso de enjuiciamiento de Jesús, ahora estaba firme, ahora era una roca, ahora estaba testificando, ahora estaba reconociendo, ahora estaba en ese nivel que le permitía espiritualmente ser productivo, porque él acompañaba a Jesús, y mientras Jesús estaba con él, y mientras Jesús le delegaba autoridad, algunas cosas funcionaban. Pero ahora ya no estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo.
y ahora empezó a ser ese Pedro que Jesús dijo que sería. ¿Amén? Entonces, hermanos, esto que Dios hizo en Pedro, esta obra que Dios hizo en el apóstol Pedro, no fue una obra de un día, no fue una obra de una semana, no fue una obra de unos meses, llevó tiempo. Y esto mismo, hermanos, sucede con nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos al Señor, empezamos nuestro caminar después que nacemos, ¿no? Como un Simón, ¿sí? Que hay un montón de cosas que no sabemos, queremos hacer todo, no queremos hacer nada, tenemos temores. Es la primera personalidad que tenemos. Espiritualmente recibimos vida, pero no somos productivos inmediatamente. Hay un proceso que empieza ahí. Pero ese Simón, hermanos, siempre está ahí para salir. En el apóstol Pablo lo llamaba la carne, la vieja naturaleza. Y cuando vamos a ir a Marcos capítulo 14, versículo 37. Y está en el final de su ministerio público, el Señor Jesús. Ya está pronto a ir a la cruz. Están orando en Getsemaní. Le pidió a los discípulos que oraran por él. Se llevó a Pedro, Juan y Jacobo, se los llevó más cerca de él. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 37 de Marcos 14: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿cómo lo llamó? Simón. ¿Ven? ¿Por qué no le dijo Pedro? ¿O por qué no le dijo Simón Pedro? Porque en esos momentos estaba siendo Simón. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Lo trata a él. ¿Y los otros dos? Dice, los halló durmiendo. Eran tres: Pedro, Juan y Jacobo. Pero lo trató con él. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. ¿Está bien? Entonces, cada vez que el Señor, yo me lo imagino que cada vez que Pedro escuchaba a Jesús llamarlo como Simón, se ponía nervioso, ¿no? se ponía mal. Porque algo tenía que corregir, algo estaba haciendo mal. Entonces, hermanos, en nosotros nos podemos identificar con Simón. Son esos momentos, hermanos, donde en lugar de actuar en el espíritu, actuamos en la carne. Si tuviéramos otro nombre, ¿sí? Dice la palabra que Dios nos va a dar un nombre nuevo allá en el cielo. Pero el Simón es ese, el creyente inmaduro, ¿sí? Entonces debemos entender que la madurez es progresiva. Pero el trabajo del Señor sobre el Simón que tenemos en nuestros corazones será más largo o más corto en función de nosotros le permitamos a Él trabajar. Amén. Lo otro que aprendimos de Simón Pedro, este representa al creyente que tiene una parte de Simón y otra parte de Pedro, ¿sí? Una semana le predica hasta las piedras, ¿sí? Y después, 2 semanas después, desaparece. Porque sube y baja según las emociones, no vive espiritualmente. Entonces, ese cuando estamos en la mezcla, ¿sí? Cuando queremos vivir en el espíritu, pero de repente salta nuestra vieja naturaleza y le damos lugar. No es que salte porque sí, vamos a tener una lucha con nuestra vieja naturaleza siempre, con nuestro Simón siempre. Pero
la palabra nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, hay una parte que es nuestra. El Señor nunca alimenta la carne, nosotros somos los que la podemos alimentar. Entonces hay momentos que ese viejo Simón quiere volver, hermanos, cuando confiamos en nuestra fuerza, cuando actuamos sin buscar al Señor, sin buscar su dirección, sin orar, sin clamar a Él, sin tener su aval, su apoyo, su respaldo. Y tercero, el Pedro, que es el creyente, hermano, lleno del Espíritu Santo, el creyente que camina en el Espíritu, el creyente que también se equivoca, que también, pero mayormente está en una vida estable, que va en ascenso, que está madurando, que está creciendo. Entonces, hermanos, el objetivo del Señor es que nosotros lleguemos a ser creyentes maduros. ¿Sí? Que podamos reflejar el carácter de Cristo, no nuestro carácter, el carácter de Cristo. Amén. Entonces, para eso estamos siendo procesados, porque vamos a tener siempre esa lucha con el Simón, que quiere salir, que quiere boicotear ese proceso de madurez, pero nosotros no se lo debemos permitir. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, tenemos que dejar todo orgullo, todo egoísmo y permitirle al Señor que Él se enseñoree de nuestro corazón, que su Espíritu Santo gobierne nuestro corazón y de esa manera, hermano, podamos llegar a ser ese hombre, esa mujer maduro que el Señor quiere. ¿Cómo pasó de Simón a Pedro? ¿Cómo fue esto? Primero porque Cristo lo llamó. ¿Sí o no? ¿Quién lo llamó a Pedro? Cristo. Cristo vio en él lo que nadie veía. Veía un apóstol cuando todos veían un pescador. ¿Quién es este? Es un pescador. Pero él veía un apóstol, un enviado. ¿Sí? Ahora pues los apóstoles son como si fueran un apóstol, un ministro del Señor, cualquiera sea el nivel, no es rango, es una capacidad que Dios da, nada más. Sin embargo, él fue llamado por Cristo. Entonces, ¿cómo pasó de Simón a Pedro? Primero, que fue llamado por Cristo. Segundo, por las pruebas. Él falló varias veces. Pero esas pruebas o esas luchas que él tuvo lo hicieron más humilde. Cuando Jesús le dijo, miren muchachos, les voy a decir una cosa, hay uno de ustedes que me va a entregar. Y se empezaron a mirar entre todos, ¿quién será? Pero después le dijo, y todos ustedes me van a dejar. Y él fue, no, te pueden dejar todo esto, pero yo no te voy a dejar. Y si fuera necesario dar mi vida, la voy a dar. Y después andaba huyendo, hermanos. Salió una criada, una jovencita tal vez, a decirle, este era uno, no, yo no lo conozco. Todo eso, hermano, lo ayudó a ser más humilde, a dejar de confiar en sí mismo. Tercero, porque se arrepintió. Pedro dice en la Biblia que lloró amargamente, lloró, hermano, porque fue quebrantado su orgullo. Y le había fallado a su maestro. Entonces, esto lo permitió el Señor. Ya vamos a leer algún otro versículo donde Jesús sabía lo que iba a pasar y Jesús había orado por eso. Sabía que le iba a fallar y Jesús había orado para que no le faltara la fe. Luego también fue restaurado por el Señor. En Juan 21, vamos a después a ver un poquito, fue restaurado por el Señor. Lo mismo que nosotros hemos sido llamados, pasamos por pruebas, cuando nos equivocamos y nos arrepentimos, hermano, eso nos va a llevar verdaderamente a ir madurando. Y cuando hemos fallado y nos sentimos mal, el Señor Jesús nos va a restaurar, porque empezamos a culpar, vienen voces que nos dicen, vos no servís para nada, vos vas a ser desechado. Y fijémonos que Pedro nunca fue desechado por el Señor.
sos un Simón, pero vas a ser un Pedro, le dijo. Amén. Y quinto, hermano, por el poder del Espíritu Santo. El Pentecostés, el día del Pentecostés marca un antes y un después. Claro, en principio era por el consejo del Señor, por la presencia del Señor, ahora es el Espíritu Santo obrando en su corazón y dándole la capacidad de ir siendo transformado para que se parezca más a Cristo. Amén. Entonces todos hemos sido un poco Simón, también por ahí tenemos una mezcla de Simón Pedro, pero el Señor quiere que lleguemos a Pedro. No por el nombre, sino por la madurez. Amén. Y lo bueno, hermano, que Dios llama a personas imperfectas. Porque sabiendo lo que podía pasar, Jesús lo llamó lo mismo a él y a los otros, ¿no? Porque Dios trabaja progresivamente. Y Dios puede hacer de alguien inestable, de alguien impulsivo o alguien temeroso, lo que fuere, un hombre, una mujer que puedan liderar, que puedan ser influencia, que puedan ser instrumentos en sus manos. Amén. Entonces, pero madurar es un proceso y a veces es doloroso. A veces es doloroso. Pero para que Pedro sea manifestado, Simón tiene que ser tratado. Amén. Para que la madurez pueda ser reflejada por nuestras vidas, nuestro yo, nuestro ego, nuestra vieja naturaleza debe ser quebrantada. Y mientras más resistencia le ponemos, más largo el proceso. Amén. Mientras más dóciles somos, más rápido desaparece Simón, para que Pedro, lo estable, lo que tiene propósito, lo que fructifica, pueda manifestarse. Amén. Fíjense, leíamos recién que Pedro se durmió en Getsemaní. Su mundo emocional se desmoronó, no podía creer que Jesús estuviera tan quebrado. Después, cuando lo apresaron, él siguió de lejos a Jesús, estaba en el patio ahí de la casa del sumo sacerdote, viendo de lejos, se acercó un fueguito que había ahí. Ahí aparece esa chica y le dice: este era uno de los que estaba. No, yo no lo conozco. Después le vuelve a decir: no, yo no lo conozco. Y después otras personas, a ver si habla igual y no sé. Y dice que él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habla. Y después sabemos qué pasó, cantó el gallo y ahí se recordó lo que le había dicho Jesús. Entonces, hermanos, luchamos con esto en nuestra vida. Luchamos con esto. Y tal vez nos podemos a veces identificar con Simón, con las luchas, con los impulsos, con las dudas, con las fallas, con los desánimos. Lo importante, hermano, es que el Señor Jesús tiene todavía puesta en nosotros su mirada, no nos descarta y está esperando que le permitamos que Él obra en nuestros corazones, que podamos caminar en el Espíritu para que Él pueda seguir glorificándose a través de nuestras vidas. En Juan capítulo 21 encontramos uno de los últimos momentos que pasa Jesús con los discípulos antes de ascender. Cuando Jesús resucitó, se les apareció, primero estando sin Tomás, después con Tomás, y les dijo: vayan a Galilea, vuelvan para allá. Y estando ahí dice que habían 7 de los discípulos. Se nombran 5, 2 no se da el nombre, pero bueno. Entre ellos estaba Pedro, y Pedro era la noche y dice: me voy a ir a pescar. Bueno, vamos con vos. Y se metieron a pescar y pasaron toda la noche y no pescaron nada, como otras ocasiones. A la mañana temprano, hermano, Jesús se aparece en la orilla del mar de Galilea. Y los ve que están ahí en el mar y les dicen: echen la red a la derecha y van a encontrar, van a hallar peces.
Bueno, lo hicieron, hermanos, y sabemos lo que ocurrió. La red se llenó de peces y ahí les cayó la ficha. Uno de ellos se dio cuenta, es Jesús, el maestro. Y Pedro ahí nomás, hermanos, se ciñó la ropa, se tiró, nadó como 100 metros hasta llegar a la orilla para encontrarse con Jesús. ¿Qué hacen ahí? Jesús le había preparado un desayuno, comen, y después, inmediatamente después, Jesús empieza a tratar con el corazón de Pedro. No lo leo porque lo hemos leído muchas veces. Simón, hijo de Jonás, le pregunta, ¿me amas? ¿Por qué le pregunta a Simón? Porque todavía era el Pedro de siempre. No lo esperó a los otros, no lo ayudó a los otros a sacar los peces, se olvidó de la barca, todo. Él quería ser primero. Simón, hijo de Jonás, como para que se acordara, va a ser llamado Pedro. ¿Me amas? Le hizo la pregunta 3 veces. Cada palabra de Jesús era marcando cada una de las veces que lo negó. Pero hermano, Pedro hizo un pacto de amor con el Señor Jesús. ¿Por qué decimos? Porque Jesús me ama. Sí, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mi cordero. Y eso fue lo que hizo Pedro hasta que murió. Y murió crucificado también. Amén. Entonces, usted y yo vamos a ser procesados. El Simón no debería tener, ni el Simón Pedro, tanto lugar en nuestros corazones, aunque a veces aparece. Dios quiere Pedros, gente madura, ¿sí? Que no es que fue un producto, después de Pentecostés terminó todo, después Dios siguió tratando con él. En una ocasión le mostró una visión y le dijo, toma y come. No, yo no voy a comer nada inmundo. No llames inmundo a lo que yo he limpiado, porque lo iba a mandar a la casa de Cornelio, un gentil, y él todavía seguía con la mentalidad judía. Todavía Dios seguía procesándolo. Pero él hizo un pacto de amor con Jesús, y ahí empezó un proceso de madurez. Luego, con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, esto fue posible. Y usted y yo debemos hacer lo mismo. ¿A quién amamos más en nuestra vida? ¿Quién es nuestro principal amor? Cuando es Jesús nuestro principal amor, nos enfoca, hermanos, a tener una vida de crecimiento espiritual, de madurez espiritual. Amén. Porque hace que nos neguemos a nosotros mismos para darle lugar a lo que Él le agrada, a lo que Él quiere en nuestras vidas. Amén. Y ahí empezamos a ser usados productivamente por el Señor. Así que Pedro aprendió a someterse, a refrenarse, a ser humilde, a amar, a ser valiente, a no confiar en sí mismo. Entonces, hermanos, se termina la pila. No. Entonces, qué importante que podamos recordarnos de esto, ¿sí? Pueden significar etapas de nuestra vida, etapa de Simón Pedro o etapa de Pedro, que podamos anhelar. Señor, yo quiero andar caminando en madurez. La madurez no la da el tiempo, la da el proceso que permitimos que el Espíritu Santo realice en nuestros corazones. Amén. Va a haber ataques, va a haber dificultades, va a haber pruebas. Pero mientras usted y yo tengamos un pacto con el Señor, un pacto de amor, Simón va a ir desapareciendo. La carne va a ir desapareciendo. Y su carácter va a ir cada día siendo más y más visible en cada uno de nuestros corazones. Amén. Jesús no llamó a Pedro por lo que era, sino por lo que llegaría a ser. Y lo mismo ha hecho con nosotros, hermano. No es que nos va a cambiar el nombre, pero sí la esencia de nuestro corazón. El Señor en su gracia ve más allá de nuestra debilidad presente y va trabajando en nuestros corazones, hermano, para formar en nosotros, en nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, el carácter de Cristo.
Amén. Jesús quebrado y todo, esa noche en Getsemaní, con los discípulos durmiendo, en vez de estar apoyándolo, sabiendo que ya se veían las antorchas que venían a buscarlo, la guardia, le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Plenamente consciente y con las emociones a full, sus lagrimales, sus venitas, era tal la presión que sudaba sangre. Médicamente eso está comprobado que es posible por la tensión. Mi alma está angustiada hasta la muerte, le dijo. Así que emocionalmente estaba quebrado, hermano, pero él no se movía por emociones. Él era un hombre maduro que quiso hacer la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Esta es nuestro ejemplo, ¿sí? Nuestro mejor ejemplo. Entonces, que nos podamos, que esta palabra nos pueda alentar y saber que si el que estuvo con el mejor maestro, el mejor pastor, el mejor apóstol, el mejor profeta, el mejor evangelista, le pasó esto, hermano, a cada uno de nosotros también nos puede pasar. Lo importante, hermano, que ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos una herramienta que Pedro todavía no las tenía, pero sí, hermano, la convicción y la certeza de que el Señor está cumpliendo su propósito, que Él quiere terminar la obra y que nosotros debemos ceder para que ese Simón vaya desapareciendo. No para funcionar como Simón Pedro, sino para funcionar como Pedro, para funcionar como hombres y mujeres maduros en Cristo Jesús. Amén. Le invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre amado, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque hemos podido meditar en tu palabra, encontrar, Señor, en la vida del apóstol Pedro un ejemplo tan grande, Señor, para nuestros corazones, para nuestras vidas. Saber que así como a él tú nos has llamado y has llamado a gente imperfecta, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos un Simón en nuestro corazón. Nuestra vieja yo, nuestra vieja naturaleza, nuestros viejos argumentos, nuestras viejas deseos, nuestros viejos temores, nuestras viejas heridas, Señor, que nos condicionan muchas veces. Y que cuando bajamos nuestra devoción, nuestra vida espiritual, nuestra búsqueda de ti, empieza a aparecer. Porque la carne, la vieja naturaleza, si no es alimentada, está débil y no puede contra la vida espiritual, la vida de un hombre, una mujer que ora, que clama, que escudriña la palabra, que te sirve, que te edifica. Pero Señor, muchas veces sucede al revés, nos debilitamos espiritualmente, Señor, porque le damos lugar, Señor, a las circunstancias, a nuestras emociones, a nuestro pensar, a nuestro ego, a nuestro orgullo. Por eso, Señor, es que a Pedro le costó tanto, Señor. Tú habías visto en él un líder, pero tenía que ser formado, tenía que ser quebrantado, tenía que aprender a no confiar en sí mismo, a no tener tan en alto sus capacidades que creía tener. Tuvo que aprender a confiar en ti, tuvo que ser humillado en ese reconocimiento cuando él llora y se quebranta, Señor, se quebranta por su orgullo, por haber fallado a su maestro, pero por haber sido tan orgulloso, porque sabiendo, porque no es que no lo sabía, Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y aún sabiéndolo, no lo pudo evitar, porque todavía funcionaba en el alma, en las emociones, en el yo, en el ego, en los impulsos, en la carne, en sus deseos. Pero luego, Señor, vemos un Pedro que fue no solamente restaurado, sino un Pedro que fue
madurado, Señor, que pudo pararse en la misma Jerusalén de donde se escondían, Señor, porque cuando se reunieron después de tu muerte en la cruz, estaban con las puertas cerradas por temor a los judíos, dice tu palabra. Pero ahí, después de Pentecostés, salieron, abrieron la puerta y comenzaron a proclamar, Señor, y a hablar de aquel que había dado su vida, había muerto y había resucitado. Señor, esa transformación en la que tú estás operando en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que produce en nosotros no solamente gente creyente, sino gente que productiva, Señor, que edifica, que testifica, que da, que es sal, que es luz, cuyo testimonio, Señor, no aparta a las personas del cuerpo, sino que las acerca más y más a ti, oh Señor. Por eso, Señor, en este tiempo queremos decirte que luchamos. Hemos luchado con Simón y a veces, Señor, estamos ahí entre una parte de madurez y una parte de Simón, inmadura en nuestro corazón. Cuando no asumimos responsabilidad, cuando culpamos a los demás, cuando señalamos, Señor, en lugar de afrontar y de reconocer nuestros errores. Señor, ayúdanos a madurar, Señor. El apóstol Pablo decía que todas las cosas nos ayudan bien, pero eso es no a que seamos más felices, a que tengamos más dinero, a que nos vaya mejor en la vida. El bien ese es que nos parezcamos más a Cristo. Entonces no hay circunstancias, ni aquellas buenas ni aquellas malas que puedan que no sirvan, Señor. Son parte de lo que tú permites sobre nuestras vidas para procesarnos y para ayudarnos a madurar. Y muchas veces permitirás, Señor, que tengamos, Señor, esos momentos de quebranto, Señor, para que podamos volver nuestra mirada a ti y dejar de confiar en nuestra fuerza y poner nuestra mirada en ti, dejar de mirar a los demás y poner nuestra mirada en ti, Señor, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Y cuando hay gente que, como Pedro, ha hecho un pacto de amor contigo, Señor, no hay nada que lo frena, no hay nada que lo aparta, no hay nada que lo detiene, porque el compromiso no es con las personas, es con el Maestro, con aquel que puede restaurar, que puede sanar, que puede levantar, que puede alentar, que puede cauterizar toda herida, Señor. Por eso, Señor, en esta noche te damos gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, en tus manos. Tú eres el alfarero. Dice tu palabra, el profeta vio esa visión que lo llevaste a la casa del alfarero y el alfarero estaba armando una vasija, pero de repente se echó a perder y empezó de nuevo, Señor. ¿Cuántas veces has tenido que hacer lo mismo con nosotros, Señor? Porque no hemos sido maleables, no hemos sido dóciles, Señor, para con tu trato. Nos hemos enojado. Esa inmadurez nos ha llevado a enojarnos, como tú nos respondiste, como tú no hiciste las cosas como nosotros queríamos, a enfriarnos, a dejar de orar, a dejar de buscarte, a dejar de alabarte, a dejar de servirte, Señor. Eso es carne, eso es ego, eso es yo. Pero cuando morimos a nuestro yo, Señor, ya nada está obstaculizando esa meta. Como decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, gracias por tu trato, gracias porque ese trato tiene momentos tan de tantas satisfacción, de tanta alegría, pero también tu trato tiene momentos de prueba, de lucha, Señor. Pero
como dice el apóstol Pablo y como aprendió en esa ocasión, ahí junto al mar de Galilea, el apóstol Pedro, cuando uno tiene un pacto de amor contigo, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque el apóstol Pablo lo decía, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Señor, todos somos llamados conforme a tu propósito. Pero tiene que haber ese amor, Señor. En primer lugar, Señor, y queremos desarrollar, Señor, ese amor en nuestros corazones. Porque esa primera parte, el fruto de tu Espíritu, nos permitirá que el resto, Señor, también se desarrolle y podamos madurar para la gloria y la honra de tu nombre. Aquí estamos, Señor, queremos agradarte a ti, queremos honrarte a ti y que realmente, Señor, podamos ser hombres y mujeres espiritualmente productivos para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones, iglesia.